Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez. Voy a impartirles la materia de ética, ¿sí? Y bueno, pues como primer punto yo quisiera iniciar comentándoles ya que la ética tuvo su origen en la antigua Grecia, ¿sí? Su desarrollo histórico ha sido amplio y variado a lo largo de la historia. Ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadas a la vida humana, ¿sí? Entonces, bueno, pues el estudio de la ética, como decíamos, pues se remonta a la antigua Grecia, ¿sí? Yo quisiera comentarles también que la ética tiene una relación muy estrecha con la filosofía, ¿verdad? Y la relación entre la ética y filosofía repercute principalmente en la adopción de un criterio para la vida, que consiste en tener conciencia de lo que se requiere y de lo que se hace, ¿sí? Entonces, pues si se fijan ahí, en pocas y resumidas palabras, la ética la pudiéramos resumir en lo que es el deber ser, ¿verdad? Cómo debieran ser las cosas, a cómo se hace, ¿sí? Esto definitivamente pues es de forma individual, ¿verdad? Cada individuo tenemos nuestra ética, nuestra forma de hacer las cosas, etc. ¿Sí? Bueno, también quisiera comentarles un poco el tema de los valores y los antivalores. Yo quisiera iniciar por decirles en primer término qué son los valores, ¿sí? Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, ¿sí? Y típicamente pues son valores o son características positivas, ¿sí? Los valores definitivamente, ¿dónde inician? En el hogar. Ya de ahí para adelante, bueno, pues hay valores éticos en las empresas, pudiéramos decir, cuando practicamos alguna doctrina, etc. ¿Sí? ¿Y qué son los antivalores? Bueno, pues antivalores definitivamente es lo contrario a los valores, ¿verdad? Son las actitudes negativas a un valor. Por ejemplo, un valor pudiera ser la honestidad. El antivalor pues sería la deshonestidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro pudiéramos poner por ahí? La honradez, ¿verdad? Dejar de ser honrado sería el antivalor, etc. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que son los juicios valorativos y la jerarquía de valores. Los juicios valorativos son los que hacemos cada vez que calificamos acciones, sucesos o cosas, las cuales pueden ser políticas, morales, religiosas, etc. Cada individuo pues, hace sus juicios valorativos dependiendo del tema, de lo que se esté hablando, ¿sí? Si estamos hablando de un tema religioso, bueno, pues podemos ¿cómo se dice? Comulgar con alguna religión en específico, podemos comulgar pues a lo mejor con algún partido político, o podemos comulgar con un grupo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí los juicios valorativos pues son en base precisamente a ese tipo de cosas, ¿verdad? Que estamos valorando, o sea, son juicios que nosotros nos hacemos para determinar o definir algún tema a nuestro punto de vista, ¿sí? Bueno, hay tema que se llama jerarquía de valores. La jerarquía de valores es un rango de valores superiores e inferiores, ¿sí? Que todos como individuos tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo los clasificaríamos? La jerarquía de valores se distinguen como fisiológicos,
de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Por ejemplo, los fisiológicos. ¿Cuáles son los valores fisiológicos? Estaremos hablando, pues, las necesidades que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Como cuáles, por ejemplo, respirar, ¿sí? Respirar. ¿Qué otra cosa sería? Por ejemplo, alimentarnos, ¿sí? Alimentarnos, ¿sí? Son los valores, ¿verdad?, que como individuos pues, nos referiríamos a la parte fisiológica. En el tema de seguridad, ¿sí? ¿Qué hablaríamos ahí? Por ejemplo, para el tema de seguridad. Bueno, pues que tengamos acceso ¿a qué? A la salud, ¿sí? Que podamos tener un trabajo, ¿sí? Sí, todos estos son cuestiones que nos dan seguridad como individuo, ¿verdad? En el tema de afiliación, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la afiliación? Bueno, pues que comulguemos con un grupo en común, ¿verdad? Que tengamos, pues, amistades, ¿sí? Que tengamos amistades, afecto, ¿verdad? Afecto, etcétera, ¿sí? En el tema de reconocimiento, pues necesitamos definitivamente como individuos sentirnos reconocidos, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, en una empresa, nuestro trabajo como padres de familia, como madres de familia, pues sea reconocido de alguna manera, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr una satisfacción propia, ¿sí? Una satisfacción propia, y pues el tema de la autorrealización, ¿verdad? Sería el último valor, ¿verdad?, dentro de nuestra pirámide, ¿eh? A esta pirámide se le llama la pirámide de Maslow, ¿verdad?, que clasifica, ahora sí, pues los valores, ¿verdad?, como decíamos, de superiores a inferiores, ¿sí? Y obviamente, pues la autorrealización es cuando nos sentimos, ¿verdad?, contentos con nosotros mismos, con lo que hacemos. Y bueno, pues eso nos lleva definitivamente a sentirnos plenos como seres humanos, ¿sí? Bueno, como siguiente punto, me gustaría platicarles, ¿sí? Me gustaría platicarles sobre los tipos de normas, ¿sí? Las normas. ¿Qué normas existen? Tenemos las de tipo social, tenemos las jurídicas y pues las religiosas. Bueno, las sociales. ¿Qué son las normas, las normas sociales? Son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, ¿sí? O sea, esto se rige, bueno, pues ahora sí que en base a las normas que nos dicta la sociedad como tal, ¿sí? Que si debemos, bueno, pues convivir de cierta manera, que si debemos tener acceso a ciertas situaciones, pero bueno, no son algo que esté normado, ¿sí? Eso, ¿quién lo rige? La misma sociedad como tal, ¿sí? La parte jurídica, las normas jurídicas, perdón, ahí sí hay un marco legal, ¿verdad?, que pues se establece para X situación, ¿sí? Pero ahí sí nos rige una conducta dictada, promulgada por un poder legítimo, ¿sí? Esto puede ser el gobierno, puede ser dentro de una misma organización donde nosotros estemos,
hay normas, hay reglamentos que debemos cumplir. Entonces ahí pues se da cuando realmente es una cuestión de tipo legítimo que está dictada por alguna autoridad inclusive. ¿Sí? Lo que son las normas religiosas, bueno, pues son las que rigen, ¿sí? Son las que rigen y definen el comportamiento y los hábitos de las personas que practican alguna determinada religión. ¿Sí? Y bueno, pues esa la dictará en su momento la religión de la que estemos hablando, que pues bueno, existen muchas, ¿verdad? La religión católica, la mormona, etc. ¿Sí? Pero ahí no está realmente normado, ¿sí? Sino que son reglas que dictan las propias doctrinas que las personas podamos practicar. ¿Sí? En el contexto familiar, ¿sí? La función de la ética en la familia. La familia, bueno, pues es donde principalmente, ¿vale? Es la primera comunidad en la que se integran las personas. Tienen una función especial y determinante en la forma de la personalidad de todos sus integrantes, ¿sí? O sea, desde ahí inicia la puesta en práctica de la ética, ¿verdad? Como decíamos ahorita hace unos momentos, la ética pues, se refiere al deber ser, de cómo estamos haciendo las cosas, a cómo las deberíamos de hacer, ¿sí? O sea, qué es lo correcto y cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, pudiéramos hablar de la ética profesional, ¿sí? Cuando llevamos a cabo algún trabajo, pues bueno, por ahí hay algunas normas que se nos dictan y pues ya dependerá de nosotros llevarlas o no, ¿verdad? Ahí es donde entra el principio de la ética, ¿no? Que debemos de ser profesionales en lo que hacemos, hacerlo de la mejor manera, apegarnos a lo que debe de ser, ¿sí? Bueno, los usos y costumbres familiares, esos son comportamientos, ¿verdad? Que se dan dentro de nuestras familias. Y esos usos y costumbres familiares pues pueden trascender por generaciones, ¿verdad? Que pueden ser cómo festejamos, por ejemplo, la Navidad, cómo festejamos el Año Nuevo, si tenemos la costumbre de visitar en alguna fecha en específico, bueno, pues alguna iglesia, alguna situación así, y bueno, son costumbres que podemos arrastrar por generaciones, ¿verdad? Son por generaciones. Un tema muy que hoy en día se da mucho, ¿ya? Es la violencia familiar. ¿Sí? ¿En qué consiste la violencia familiar, ¿no? Pues es toda aquella agresión que podamos tener nosotros con familiares, con una pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. Bueno, pues ya ven que hoy en día vemos X número de cosas, ¿verdad? Que el nieto ya golpeó a la abuelita, que se da mucho hoy la violencia entre parejas, el hombre golpea a la mujer o viceversa, ¿verdad? Puede ser en ambos sentidos, ¿sí? Puede ser en ambos sentidos la violencia familiar. Los aspectos éticos, otro punto que yo quisiera tratar con ustedes, son los aspectos éticos relacionados con la sociedad, ¿sí? Otro tema que hoy está muy en boga, que lo escuchamos y lo vemos en muchas partes, pues es la igualdad y equidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Igualdad, ¿verdad? Igualdad entre hombres y mujeres, esa es igualdad de género, ¿sí? Que todos tengamos los mismos derechos a un trabajo, a tener los mismos ingresos, a desempeñar incluso a trabajos que anteriormente, pues por tradición, por costumbres, por todo lo que ustedes quisieran, únicamente lo practicaban los hombres. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Y viceversa.
Equidades en ambos sentidos, ¿verdad? Que haya igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos. ¿Sí? Hoy en día pues se da mucho la igualdad y la equidad en el tema de, bueno, ¿por qué? Si un hombre y una mujer desarrollan el mismo trabajo, hacen las mismas situaciones dentro de una empresa, hacen exactamente lo mismo, ¿no? En conclusión. ¿Por qué al hombre se le pagaba antes más dinero por desarrollar la misma actividad que la mujer? Bueno, pues es un ejemplo claro, ¿verdad? De lo que es la igualdad y equidad de género, ¿sí? Que es buscar condiciones iguales para todos, hombres y mujeres, sin distinción de género. La desigualdad social, ¿de qué estuviéramos hablando? ¿Qué es la desigualdad social? ¿Cuándo pudiéramos tener desigualdad social? Cuando una persona recibe un trato diferente. ¿Por qué? ¿Por qué un trato diferente? ¿Cuáles pudieran ser las condiciones que pudieran ocasionar un trato diferente? Pues a lo mejor la posición social que tenga una persona diferente de otra, su situación económica, ¿sí? La religión que profesa, ¿sí? El género, lo que decíamos hace un momento, masculino, femenino, ¿verdad? La cultura de la que proviene, o incluso, fíjense un tema, ¿verdad?, que también estaba muy de moda, las preferencias sexuales, ¿verdad? Eso, bueno, pues ha sido algo que ha causado mucho controversia entre los diferentes, pues incluso hasta en la religión, ¿verdad?, que en ocasiones no es bien visto el tema de relación entre personas del mismo sexo, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso nos lleva a lo que es una desigualdad social, ¿sí? Yo quisiera también ahora hablarles de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Lo que comentábamos anteriormente, como ser humano, todos tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a incluso profesar la religión que queramos, pertenecer a algún grupo, ¿verdad?, con quien nos identifiquemos. Entonces, bueno, pues todos esos son derechos como humanos tenemos. ¿Cuál es si hablamos de manera institucional, cuál es la dependencia que atiende o que protege estos derechos? Es la CNDH, ¿sí? La CNDH, que por sus siglas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Y bueno, pues esta comisión precisamente protege todos esos derechos que como seres humanos tenemos. Y bueno, pues el inicio o lo que dio este pie al tema de los derechos humanos se encuentra desde el siglo XIX con la promulgación de una ley que llamaban Procuraduría de los Pobres, ¿sí? Bueno, y ¿qué establecía? Los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, ¿sí? O sea, ya que estamos hablando, pues no más a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, ahí hay un documento, ¿verdad?, ¿sí?, que se llama es una declaración, que es la Declaración Universal de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, esa fue, fíjense, esa Declaración Universal se promulgó el 10 de diciembre, ¿sí?,
de 1948 en una Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Y bueno, desde ahí viene, fíjense, precisamente el tema de los derechos humanos. Obviamente, bueno, pues por mucho tiempo no cobró la importancia de vida, hasta hoy en día que bueno, pues ya existen la Comisión de los Derechos Humanos que sí nos protege, ¿verdad?, como individuos, para que tengamos esos derechos, para proteger nuestra integridad como personas. ¿Sí? Aquí quisiera comentarles también lo que viene siendo las formas de gobierno. ¿Sí? Formas de gobierno. Y como principal tema, pues, ¿qué sería? La democracia. Democracia. ¿Sí? Esta palabra, la palabra democracia, proviene precisamente del griego democracia, que significa el poder del pueblo. ¿Sí? Fíjense, el origen de la democracia fue con los antiguos griegos. ¿Sí? Y bueno, ahí la democracia viene desde épocas, pues nos remontamos hasta el siglo V antes de Cristo, ¿sí? En Atenas, ahí surgió la primera democracia. ¿Qué es la democracia? Bueno, pues ahora sí que es la libertad que tenemos, ¿verdad?, como individuos, para elegir, pues ya sea un gobierno, ¿sí?, una asociación en alguna escuela. Ya ven que la palabra democracia hoy la utilizamos en todas partes, ¿sí? Es el derecho, ¿sí?, que tenemos el pueblo para elegir, pues ya sean nuestros gobernantes, sean nuestros dirigentes, etc. ¿Sí? La importancia de la democracia. ¿Cuál es la importancia de la democracia? Es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. Sí, la democracia, bueno, pues ahora sí que nos da la libertad de elegir y que podamos nosotros estar, pues ahora sí, de cierta manera conformes, ¿verdad?, conformes con nuestras decisiones al momento de elegir un gobierno o, como decíamos, alguna asociación, quien nos represente, etc. Bueno, pues eso sería hasta aquí y muchas gracias.